Namaste, Mamanama José Ramón. O dicho de otra manera, hola, soy José Ramón y esto es una introducción a la lengua sánscrita. En este vídeo vamos a explicar qué es el sánscrito y un poco sobre su historia. Y en vídeos posteriores veremos, entre otras cosas, qué motivos podemos tener para estudiarlo. Ya entraremos a hablar sobre la pronunciación, la escritura, la gramática, etc. En primer lugar, vamos a ver qué es el sánscrito. El sánscrito es una lengua antigua de la India. Es una lengua que tiene al menos 3.000 años de uso como lengua culta y posiblemente bastante más. Lo que pasa es que los textos más antiguos no se pueden datar con seguridad. Pero podemos dar por supuesto que no, si dijéramos que los textos más antiguos de los que disponemos son del 1500 a.C., no nos equivocaríamos quizá mucho y posiblemente esos textos reflejen estados de la lengua que pueden ser incluso algo anteriores. Es un idioma que curiosamente se sigue usando en la actualidad, no porque este idioma se haya mantenido como lengua hablada durante miles de años de forma natural, sino porque se ha mantenido como una lengua culta, como lengua en la que se leían, por ejemplo, textos sagrados de la India. Y esto ha provocado pues, que recientemente o hace décadas surgiera lo que se llama un revival, un movimiento de revival, que lo que pretendía era recuperar el, el uso del sánscrito como lengua hablada, y el resultado es que hoy día existen miles de personas que se declaran, según los últimos censos, hablantes de sánscrito. Son de hecho más de 10.000 personas. Bueno, es algo un poco artificioso, no es algo totalmente natural, pero lo cierto es que esas personas hablan sánscrito de forma nativa, de una forma con total soltura. Y esto, pues, no es comparable a lo que puede pasar con otras lenguas clásicas, como por ejemplo el latín, el griego clásico, etcétera. Son lenguas que están totalmente muertas en la actualidad, excepto como el uso que, por ejemplo, el latín se le da a la Iglesia Católica o el griego clásico como lengua para leer textos antiguos, pero como lengua viva, pues no, el sánscrito es una lengua clásica que tiene esa peculiaridad, que se ha recuperado, digamos, como lengua hablada. Ya que hemos mencionado el latín, pues vamos a hacer una comparación porque el sánscrito no puede sonar como algo bastante lejano, pero en realidad tiene bastantes similitudes con el latín, con una lengua de la que nos resulta más familiar a los hablantes del español. Vamos a hacer una especie de comparación entre la historia del latín y el sánscrito para que veamos que realmente tienen muchos puntos en común. Por ejemplo, el latín, igual que ocurre con el sánscrito, pues comenzó como el idioma de un pueblo que en principio no tenía demasiada importancia. La importancia que adquirió posteriormente el idioma se debe a la importancia política y económica que adquirió el pueblo de Roma, en el caso del latín, y en el caso del sánscrito, pues los pueblos del norte de la India, que eran hablantes de sánscrito o de dialectos arcaicos del sánscrito, que se fueron extendiendo hacia el sur de la India y dominando bien militarmente o bien culturalmente, a través de una expansión cultural o a través de una expansión militar, fueron dominando de norte a sur la India. Bueno, pues en el caso de los romanos, pues también pasó algo parecido, que en el caso de los romanos además tenemos documentos históricos que nos dicen exactamente cómo sucedió, cosa que no ocurre en el caso de la India, porque en el caso de la India, cuando empezamos a tener documentos históricos, ya el sánscrito, la cultura sánscrita está ya extendida por el norte de la India. En cambio, en el caso de Roma, pues
conservamos pues testimonios de cómo Roma, de ser simplemente una pequeña ciudad de Italia, un conjunto un pueblo en el centro de Italia, pues pasó a expandirse por todas las zonas de alrededor del Mediterráneo, incluso llegando a partes del norte de Europa. Y fue debido a esa expansión, militar, pero también cultural y económica, lo que provocó que el idioma, que en principio era un idioma como cualquier otro de los que se hablaban en Italia, pues adquiriera esa importancia que ha tenido el latín posteriormente. Pues en el caso del sánscrito podemos decir lo mismo. El sánscrito era un idioma del norte de la India que su importancia pues era la misma que pudiera tener cualquier otro idioma del norte de la India. Originalmente, de hecho, se supone que venía de fuera de la India, pero su expansión pues provocó que adquiriera también una gran importancia cultural. Y bueno, esta importancia cultural pues, y esta expansión pues hace que estos idiomas se extiendan por zonas tan grandes que cuando por el motivo que sea, pues desaparece los poderes, digamos, unificadores que podía haber en esos territorios tan grandes, o bien simplemente porque al irse expandiendo esos idiomas por territorios mayores, pues esos idiomas se van diferenciando por zonas y van evolucionando cada uno en sus regiones y dan origen a lenguas distintas, pues eso se va provocando una disgregación del idioma en lo que se denominan lenguas vulgares. En el caso del latín fueron las lenguas romances y en el caso del sánscrito pues también se dividió en lenguas vulgares, como veremos a continuación. Y sin embargo, eso no impidió que tanto el latín como el sánscrito se siguieran usando como lenguas cultas. ¿A qué es debido esto? Bueno, pues al hecho de que precisamente esa disgregación del idioma hablado en lenguas vulgares diferentes que se van separando por territorios y que ya no permiten que dos personas de distintos territorios se entiendan entre sí, porque los idiomas han cambiado ya tanto que un hablante de un territorio no es capaz ya de entender a un hablante de otro, a pesar de que en origen esos idiomas provenían del mismo. Pues eso provoca que ya la literatura, la cultura antigua de esos idiomas, pues esos pueblos que han disgregado esos idiomas, pues quieran seguir conservando esa cultura. Y por ello siguen conservando esa lengua antigua como lengua oculta. En el caso de las lenguas romances, pues fue el latín. El idioma que fue antecesor de esas lenguas romances se conservó porque toda la cultura romana, toda la cultura latina, pues estaba conservada en latín. Y en el caso de las lenguas vulgares de la India, pues se siguió conservando el sánscrito como lengua de cultura, lengua de la religión y que permitía leer los textos antiguos y conseguir conservando esa cultura. Bueno, con el tiempo, qué es lo que ocurre? Porque esas lenguas que hemos llamado vulgares, que en realidad son lenguas como cualquier otra, a pesar de que el término vulgar sugiere algo despectivo, pero en realidad simplemente son lo que quiere decir que es una lengua popular, que no es una lengua culta, sino que es una lengua como en realidad es una lengua igual que era en el latín y el sánscrito al principio. El latín y el sánscrito eran lenguas como cualquier otra, de lenguas de cualquier pueblo, que se han convertido en lenguas cultas precisamente por el poder político, económico, etcétera, de esas culturas que se ha desarrollado a lo largo alrededor de esas culturas. Pues igualmente esas lenguas romances o esas lenguas vulgares de la India, pues han proceden del sánscrito, proceden del latín, que se han conservado como lenguas cultas, pero con el tiempo van adquiriendo ellas mismas también un estatus de cultura, o sea, lo que se llama
las lenguas romances, pues que al principio era el latín vulgar, pues llega un momento que se consideran lenguas con entidad propia y que ya desarrollan su propia literatura, y lo mismo pasa con las lenguas vulgares de la India descendientes del sánscrito. Entonces, cuando ya esos idiomas que ya digo, llamamos vulgares de una forma un poco impropia, porque son idiomas que ya van adquiriendo su propia cultura y que son idiomas en el fondo como cualquier otro, solo se denominan vulgares por comparación con las lenguas cultas, en este caso son el latín y el sánscrito, pues esos idiomas van adquiriendo tal importancia que ya van eclipsando a lo que anteriormente eran las lenguas indiscutiblemente cultas. En el caso de las lenguas en el caso de las lenguas romances, pues el castellano, el italiano, el francés van adquiriendo su propia literatura y van eclipsando la cultura del latín, aunque el latín se sigue conservando durante mucho tiempo. Pues lo mismo ocurre con el sánscrito. El sánscrito se sigue conservando durante mucho tiempo y de hecho se conserva hasta la actualidad, aunque las lenguas descendientes del sánscrito hayan evolucionado y hayan dado origen a las lenguas modernas de la India, y tengan esas lenguas modernas de la India pues tengan su literatura desde la Edad Media, tengan su importancia cultural, pero eso no impide bueno, que en el caso del latín, incluso más en el caso del sánscrito, pues todavía se conserve ese interés por esa cultura más antigua a la que dan acceso estas lenguas anteriores, el latín y el sánscrito. Y esto, pues, por eso digo que son historias, la del latín y el sánscrito son historias en cierto modo paralelas en este sentido. La diferencia es lo que hemos comentado antes, quizá la mayor diferencia que podemos encontrar es que el latín, quitando los aspectos culturales que le podamos dar hoy día y el uso que le pueda dar la Iglesia Católica, pues podemos considerar que es una lengua muerta. Puede tener algún hablante todavía, hay personas que pueden hablar a lo mejor el latín con soltura hoy día. Posiblemente dentro de la Iglesia Católica y existen sacerdotes que puedan hacerlo, pero en el fondo pues el latín es una lengua muerta que se estudia por su interés cultural. Bueno, en el caso del sánscrito, como hemos dicho, no es así, porque tiene hablantes nativos como consecuencia de un revival, pero y quitando esta parte de cultura hablada, este revival, pues se ha conservado como lengua culta y como lengua religiosa, al contrario que el latín, que ya se ha dejado a un lado por parte de la Iglesia Católica, pues el sánscrito se sigue conservando su uso religioso hasta la actualidad. Por ello podemos decir que el sánscrito hasta cierto punto sigue siendo una lengua viva, no, es algo un poco especial porque no es una lengua viva de la forma que podemos decir que está vivo los descendientes del sánscrito, como por ejemplo el hindi, el marathi y otras lenguas modernas de la India, que son sin duda lenguas que están vivas con todo lo que eso implica. Pero el sánscrito tiene una conservación de su cultura y un uso que no es comparable al que tiene el latín, o por lo menos hay una gran diferencia con respecto al latín en ese sentido. Entonces son idiomas comparables, pero el sánscrito quizás está vivo de una forma en la que no lo está el latín. Y bueno, vamos a ver también otra, quizá con un poco más detalle, ya hemos dicho más o menos la historia del sánscrito al compararlo con esta comparación con el latín. Pero para dar quizá unos detalles más concretos de lo que es el sánscrito, ya dejando a un lado el latín, pues podemos decir que el sánscrito proviene de la familia indoeuropea de lenguas. Es una familia que se extiende desde, bueno, antiguamente, antes del periodo colonial europeo que extendió las lenguas indoeuropeas por todo el mundo, pues eran unas lenguas que se extendían desde el oeste de Europa hasta el norte de la India. Esto es en época, digamos, antigua, en época cuando tenemos los primeros datos históricos. Y bueno, la familia indoeuropea son lenguas que abarcan actualmente toda Europa,
o mejor dicho, la mayor parte de Europa, porque en Europa existen algunas lenguas, algunas pocas lenguas que no son indoeuropeas, pero la mayoría sí lo son. Y bueno, también son lenguas que también se extienden por parte del Oriente Próximo y Oriente Medio, como puede ser la zona de Irán y de la India, de hecho. Así que podemos decir que el sánscrito proviene de esa familia de lenguas, que como vemos es una familia enorme, en su extensión geográfica está muy extendida por el mundo y en la actualidad todavía más, porque después del periodo colonial, pues evidentemente idiomas como el inglés y el español, que son lenguas indoeuropeas, pues se extendieron a otros continentes también. Y bueno, el sánscrito pertenece a esa familia tan amplia de lenguas. Dentro de esa familia de lenguas, pues pertenece al grupo que se denomina indo-iranio, que es un grupo que, aparte de las lenguas del norte de la India, pues de las lenguas descendientes del sánscrito, pues también incluyen a lenguas de la zona de Irán, de Asia Central, y que por ejemplo, son por ejemplo el persa, lenguas antiguas como el avéstico, el persa antiguo y bueno, el persa moderno, etcétera. Entonces son esta rama, digamos, indo-irania de la familia indoeuropea, pues es un grupo de lenguas en las cuales podemos ver que lenguas como el persa son bastante cercanas a las lenguas descendientes del sánscrito. Dentro de esa familia indoirania se separó, se desgajó la rama que podemos denominar del indio antiguo. El indio antiguo es una forma de decir, así un poco amplia, en realidad es lo que en sentido amplio podríamos denominar el sánscrito. Vamos a llamarlo indio antiguo para englobar idiomas que, en fin, todo lo que son las posibles variantes que pudiera tener el sánscrito en su momento. El sánscrito es lo que ha llegado hasta nosotros de esta época, pero podía haber también otros idiomas de los cuales tenemos menos o ningún testimonio. Y bueno, para generalizar un poco, pues esto lo podemos llamar indio antiguo. Y del indio antiguo, pues quizá el representante más completo, del que tenemos de hecho casi el único, del que tenemos testimonios, que de hecho tenemos testimonios muy antiguos, es el védico. El védico o sánscrito védico. Podríamos considerar una vertiente antigua, un dialecto antiguo del sánscrito, que es el idioma en el que se conservan los textos más antiguos, quitando bueno, algún resto arqueológico en Mesopotamia, pero lo que son textos completos y detallados, pues los más antiguos son los que se conservan en védico. Y son textos religiosos bueno, donde son principalmente los textos más antiguos son himnos, donde se invoca a los dioses, donde se realizan sacrificios a los dioses para conseguir cosas, y el hecho de que esos textos se quisieron conservar con total exactitud, pues ha provocado que dispongamos de unos testimonios muy detallados, muy precisos de ellos. Esto es uno de los motivos por los que el sánscrito es un idioma que lingüísticamente para los lingüistas es muy importante, porque se han conservado a través del védico textos antiquísimos que son de hecho son una de las familias más antiguas dentro de la familia indoeuropea, de los cuales se conservan textos de mayor antigüedad. Y por tanto permiten recuperar los elementos de las lenguas indoeuropeas
que otras familias han perdido. Y bueno, ya digo, el védico es lo que podemos considerar representante más antiguo, de lo que hemos llamado indio antiguo, de la familia que se desgajó del indo-iranio, de la familia de lenguas que llegaron al norte de la India y se fueron extendiendo por el norte de la India, por valles del norte de la India, como el valle del Ganges, por ejemplo. Y bueno, estos idiomas o estos dialectos que se fueron dando origen a lo que se llaman prácritos. Prácrito significa, es un término que en sánscrito significa algo así como natural, algo sin artificio, y digamos, las lenguas, podemos considerar vulgares, lo que hemos llamado antes lenguas vulgares, lo que se hablaba en diferentes regiones del norte de la India, en época por ejemplo, se puede considerar en el primer milenio antes de Cristo. Esto podemos denominar los prácritos. Por ejemplo, la lengua que hablaba el Buda sería un prácrito. Y de hecho, en los discursos del Buda, los primeros discursos o los discursos que se creen más antiguos del budismo, que se cree que proceden de las propias palabras de Buda, pues se conservan en un idioma que se denomina Pali y que se considera un prácrito o un descendiente cercano de los prácritos de la época. Estos prácritos, pues, ya digo, se pueden considerar lenguas vulgares, y el hecho de que los hablantes ya fueran conscientes de que los idiomas que estaban hablando ya se diferenciaban de la lengua culta, provocaron que el idioma que se consideraba culto se intentara preservar de alguna manera. Y este idioma que se intentó preservar como lengua culta, y de la cual ya los prácritos se iban separando cada vez más, pues es lo que se ha denominado posteriormente sánscrito. En esta época, o sea, como a mediados del primer milenio antes de Cristo, pues se escribieron unos textos que se denominan épicos, son como los equivalentes, podríamos decir, lo que serían para los griegos la Ilíada y la Odisea, pues para los indios tuvieron sus propios textos épicos, que por ejemplo los principales son el Mahabharata y el Ramayana. Y estos textos pues están escritos en un idioma que posteriormente se ha llamado sánscrito épico. Y este idioma prácticamente es el que luego se intentó conservar como sánscrito clásico. Este idioma, como ya hablaremos en vídeos posteriores, pues se desarrolló una gramática que ya explicaremos con detalle, con más detalle qué es lo que se pretendió con esto en el próximo vídeo. Y bueno, se fijó de alguna forma el idioma, de forma que en el futuro, a partir de ese momento, pues ya cuando se pretendía escribir textos en sánscrito, que ya era en cierto modo una lengua muerta, era una lengua en la que se escribía, igual que en la Edad Media se escribía en latín en Europa, pues se escribía en sánscrito clásico, ya en los primeros siglos antes de Cristo, y ya a partir de entonces, pues el idioma sánscrito era una lengua que en cierto modo era solamente ya una lengua culta, una lengua que no se hablaba, y que lo que se pretendía con este sánscrito clásico era conservar una variante culta del idioma que era parecido, era algo, una variante como idealizada de lo que hablaba la casta, digamos, sacerdotal, y de lo que se pretendía conservar de los textos sagrados del hinduismo. Y este idioma clásico, pues el que se ha estado utilizando como lengua culta en la India, pues
desde entonces y que se ha denominado sánscrito. Posteriormente, los prácritos, es decir, estas lenguas, digamos, naturales, vulgares, pues siguieron evolucionando. De hecho, la palabra sánscrito en sí es como se opone a lo que es la palabra prácrito. Prácrito significa natural y sánscrito es como algo artificioso. Sánscrito significa como algo construido, algo refinado, ¿no? Por oposición a lo que son los prácritos, que son las lenguas naturales, la forma vulgar en la que hablaba la gente de forma, nativa, los idiomas realmente nativos ya en esa época. Y esos prácritos fueron evolucionando hasta durante la Edad Media. Esas lenguas vulgares se denominan Apabramsha, y son las variantes, son los dialectos medievales que dieron origen a las lenguas modernas descendientes del sánscrito, como pueden ser el hindi, el marathi, el bengalí y muchísimas otras. Esto no impidió que, bueno, estas lenguas modernas, como hemos comentado también con el caso de la comparación del latín, se fueron haciendo culturalmente cada vez más importantes y en cierto modo fueron eclipsando, ya conforme avanzaba la Edad Media, fueron eclipsando cada vez más al sánscrito. Pero esto no impide que el sánscrito haya tenido una pervivencia hasta la actualidad. Y de hecho, como ya hemos comentado, pues ha habido una especie de revival que lo ha recuperado incluso como lengua hablada, aunque de una forma un tanto artificiosa, como ya hemos dicho. Entonces, este idioma, el sánscrito, como vemos, tiene una historia larguísima desde el védico, que es la variante más antigua que conservamos, pasando por el sánscrito épico y clásico, que es el modelo que se usa incluso hoy día cuando se escriben todavía textos en sánscrito, hasta su uso actual. Entonces, vemos que es una lengua que tiene una gran importancia cultural y con esto podemos considerar que hemos hecho un pequeño resumen de lo que es la historia del sánscrito, aunque se podría hablar mucho más, pero se podrían escribir libros enteros, pero evidentemente nos vamos a limitar a este pequeño esbozo. Y bueno, en principio esto es todo. En el próximo vídeo ya hablaremos de qué motivos podríamos tener para estudiar una lengua clásica como el sánscrito, que en principio no es una lengua viva, o no es una lengua viva de la misma manera en la que podría ser otras lenguas de la India actual, como el hindi, etcétera. Entonces en el próximo vídeo lo dedicaremos a eso y hablaremos un poco más del sánscrito clásico. Pues bien, esto es todo. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.